Esperando que estén bien ustedes y su familia. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abigail, Ronald, Marjorie? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Voy a compartir con ustedes el tema de hoy. ¿Ya? Voy a ampliar la pantallita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. A ver. A ver, a ver. Muy bien. A su lado no se olviden tener un cuadernito o hoja de apuntes para ir anotando lo que nos va explicando. Y luego ir contrastando con, en este caso, las diapositivas que tengan ustedes en el team, para que de esta manera podamos confrontar e ir avanzando el estudio, ¿sí? Buenos días, Lucas, Teresita, Ronald, Marjorie, Jean-Pierre, Ángel, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenos días a todo el aula. ¿Qué tal, Aisha? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase, ¿sí? ¿Ya? Bien. Pónganse cómodo. Ya han tomado su cuarto desayuno, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con la clase de filosofía. Interesante, vamos a ver lo que corresponde a la filosofía del siglo XX, ¿ya? También llamada psicología contemporánea, ¿ya? Muy bien. A ver, Yasuri, ¿qué tal? Más, buenos días. Muy bien. Ahí tenemos la etapa contemporánea o del siglo XX de la historia de la filosofía occidental. ¿Ya? ¿Está bien? Bien. ¿Qué temas abarca este capítulo? Veamos, ¿no? Veamos, ¿no? Ahí tenemos el existencialismo de Heidegger, ¿no? Luego la filosofía analítica de Wittgenstein, el neopositivismo, el círculo de Viena, ¿ya? El racionalismo crítico de Karl Popper, la filosofía hermenéutica de Gadamer y el postmodernismo de Lyotard. ¿Ya? Estos 6 puntos vamos a verlo el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos académicos que buscamos con este capítulo? ¿No? Son en general 2 objetivos académicos. Primero, que podamos identificar e interpretar las ideas filosóficas de Heidegger, Wittgenstein, el Círculo de Viena y Popper. ¿Ya? Y el segundo objetivo académico es que podamos explicar las ideas principales de la filosofía hermenéutica de Gadamer y el postmodernismo de Lyotard. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces vamos paso por paso, ¿no? A ir avanzando. ¿Ya? Nosotros hemos visto en el siglo XIX, ¿no? A estos grandes, ¿no? Como fue, o fueron, ¿no? Los señores, por un lado, Augusto Comte, ¿m? ¿Correcto? El señor Friedrich Hegel, Marx, Engels, ¿no? Y el último fue el señor Friedrich Nietzsche, ¿no? Con lo que concernía a la voluntad del poder. ¿Te acuerdas? ¿No? Muy bien. Entonces, hasta ahí habíamos llegado y ahora enlazamos, ¿no? Con la propuesta del existencialismo. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos entonces, ¿ya? ¿Qué tal, John? ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo van? Muy bien. A ver. Vamos. Y el señor Heidegger, ¿no? Primero, hablemos del existencialismo, ¿no? ¿Está bien? Bien. El existencialismo. Hay que tener en cuenta que uno de los precursores fue el gran Søren Kierkegaard, ¿ya? Y el señor Friedrich Nietzsche, ¿sí? El señor Kierkegaard era danés, ¿no? Y él era un hombre muy apasionado y también muy cuestionador acerca de lo que en sí él entendía como filosofía, ¿ya? Para Kierkegaard, él hablaba de una singularidad, ¿ya? Kierkegaard hablaba de un individualismo, ¿ya? Y hablaba de una propuesta
única del hombre. Lo que importa, decía él, ¿no? Decía, a mí no me importa lo que es la muerte, sino mi muerte. A mí no me importa lo que es el amor, sino mi amor. Él hablaba en primera persona, porque él podía en sí saber en su subjetividad lo que a él le acontecía, ¿no? Y no estaba abarcado a un plano conceptual, sino netamente subjetivo, netamente vivencial, lo que a cada uno en sí le es en su singularidad, ¿correcto? Yo no puedo hablar del amor porque el amor es un concepto, es una palabra, ¿está bien? Donde en sí es ajeno al sentir del humano, ¿está bien? ¿Está bien hablar del amor o hablar del quien ama? ¿No? Creo que tendríamos que hablar de quien ama y no el amor. El amor es un concepto, es un término, ¿no? Que trata de reunir una concepción de entendimiento racional de lo que vivencialmente son las cosas para cada uno. Entonces, solo Kierkegaard eso exigía, ¿no? Cada vez que tenemos que dedicarnos a entender cosas que son abstractas para el hombre, cada vez nos alejamos del hombre. Cada vez que el mismo hombre trata de encontrar una explicación de la esencia del existir, cada vez se aleja de sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque entiende y cree él que las respuestas se encuentran fuera de él, que las respuestas se encuentran ajenos a él, y entonces lo aparta. Podrá ser un gran conocedor de muchas cosas, podrá ser un gran conocedor de muchos fenómenos del mundo, pero es un ignorante de sí mismo, porque lo aleja de su mismidad, lo aleja del interés de él, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esa es una propuesta de Kierkegaard. Nietzsche, como tú bien lo sabes, la voluntad del poder, ¿no? Hay que tener en cuenta que las cosas solo son y no tienen por qué ser calificados como bueno o como malo, ¿no? ¿Correcto? Más bien la cultura occidental hay cosas en buenas y malas, y solamente se ha percatado y se ha interesado en lo que es en sí la parte bondadosa y buena, y se ha olvidado de la otra parte irracional, dionisiaca, inconsciente, instintiva, que también el hombre es. Pues eso también hay que tener en cuenta del hombre. No hay que olvidarnos eso del hombre, de su irracionalidad, ¿correcto? Y esa irracionalidad lo hace, ¿por qué? Porque es imperfecto, porque lo hace débil. Y esa debilidad y esa irracionalidad hay que tener en cuenta. Pues bien, en el existencialismo eso se tiene en cuenta, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Sigamos. ¿Qué tal, Juan Joel? Muy bien, buenos días. Sigamos, ¿no? Características del existencialismo. Dentro de las características del existencialismo, decimos que es una corriente filosófica y cultural europea que surgió, pues, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, realmente, ¿ya? ¿Está claro? ¿No? Donde hubo, pues, enfrentamientos bélicos terribles, o millones y millones de muertos en Europa, donde realmente eso fue una catástrofe, ¿no? Una catástrofe, donde se tuvo que enfrentar cosas que en sí nunca antes a ese nivel se había alcanzado, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, otra característica que tiene, ¿ya? En sí, se sustenta en la crisis cultural y política de la sociedad europea, ¿no? Donde se genera, pues, una crisis de valores en el hombre, ¿no? ¿No? La ambición, el poder, ¿no? La agresividad en el hombre, la deshumanización del mismo, ¿no es cierto? De irrumpir fronteras, no solamente fronteras territoriales, sino fronteras existenciales, fronteras de vida, donde cada quien decidía por otros, porque creía oportuno hacerlo, donde había genocidios, donde había masacres, donde había violaciones, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Con qué hecho? ¿Por qué y para qué? ¿Tan cruel es el hombre? ¿Tan inhumano es el hombre? Qué terrible, ¿no? Ya eso llamó mucho la atención, ¿no? Y en sí tambaleó todo lo que en ese entonces las cosas se habían dado. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sigamos, ¿no? Sigamos. También otra característica en este caso del existencialismo, ¿ya? Es que en sí va a dar en consecuencia, ¿no? En consecuencia va a generar en sí una crítica y rechazo a esas filosofías
esencialistas y universalistas, ¿no? Como te repetí, bueno, te lo voy a repetir. ¿Por qué contra los esencialistas? Porque solamente se dedicaban a determinar cuál es la esencia de lo existente a todo esto, ¿no? Y eso quitaba la libertad del hombre. Entonces, todo aquello que es esencialismo lo cobija en un entender que está en una sola cosa, el entendimiento de lo existente. Y eso anula al hombre y lo peor, anula en su libertad, porque lo condiciona y lo vuelve prisionero de ese entendimiento de la realidad, ¿no? Las ideas, no es la sustancia, no es la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en sí es el hombre, según la propuesta existencialista, ¿ya? ¿Y por qué también contra las filosofías universalistas, ¿no? En el caso del marxismo, ¿no? En el caso del idealismo objetivo, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque única y sencillamente se quiere, ¿no? Establecer, ¿no? Todo un conocimiento global de las cosas, como que daba respuesta a muchas cosas, ¿no? En esa solución, entre comillas, totalizadora, creen que está la clave de entender todo lo que es real. Cuando es el hombre, decían ellos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, frente a eso, no es correcto asumir digamos así, un entendimiento de esta filosofía, ¿no? Solamente hay que decir que no sirve, ¿no? Para los existencialistas no sirve, ¿ya? ¿Está bien? Okay. ¿Qué es lo que valora el existencialismo? ¿Qué es lo que valora el existencialismo? ¿Ya? ¿Qué va a valorar, no? Bien. Va a valorar lo siguiente, ¿no? Va a valorar la existencia concreta y singular y subjetiva en el hombre, ¿no? ¿Está bien? Lo que interesa es el hombre, pero no el hombre es un concepto universal, único, decir hombre, sino el hombre concreto, singular, de Pedro, de Rosa, de José, de María. Ese hombre que existe en concreto, ese hombre que es singular, ese hombre de que por sí en sí es, y no está tipificado de un número, no está tipificado de una frecuencia, no está tipificado de una estadística, ¿correcto? Fíjate tú eres testigo de todo esto. Cuando se informaban de la pandemia, no se olvidó por este trágico momento que estamos viendo políticamente, ¿no? ¿Qué sucedía? ¿No? Se incrementó la cantidad de contagiados del COVID, ¿no? Hoy hubo, bueno, tantos números de fallecidos, ¿no? Dan las cifras. ¿Pero acaso nos hemos puesto en el lugar de ese doliente? ¿Acaso no nos hemos puesto en ese lugar de esa familia que pierde un familiar? ¿Acaso nos hemos puesto en ese lugar de esa persona que ha estado al costado de quien es una víctima de este mal? ¿Acaso nos hemos puesto en el lugar del enfermero, del nutricionista, del médico, del laboratorista, viendo estos casos día a día? Simplemente vemos cifras. ¿El hombre es una cifra? ¿El hombre es el número tal? ¿El hombre es un código tal? ¿Mm? ¿El hombre es un hashtag? ¿Qué es el hombre? ¿Es eso? Hemos perdido el sentido humano. La gente sí valora lo que en sí tiene, pero no lo que es. El hombre es singular, ¿correcto? No hay que tratar a la enfermedad, tratemos al enfermo. No hablemos del COVID, hablemos del paciente del COVID, del familiar del paciente del COVID, del profesional de salud que atiende a un paciente de COVID. Y no hablar de la enfermedad. Hemos perdido eso. Hemos sido así arrancados de eso. Y eso no ayuda en nada, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Eso cada vez es peor, ¿no? Más nos denaturaliza, ¿no? Y no valoramos, pues, así esterecita, ¿no? La existencia del hombre, ¿no es cierto? ¿Qué más valora? Al hombre concreto, real. Al hombre tal como es. Al hombre como proyecto. Al hombre como una realidad inacabada. ¿Mm? Somos un proyecto, ¿no? Tú eres un proyecto. Tú eres un hombre real. Como tú en este mundo nunca más habrá. Pues también te hago una cosa a saber. Antes no hubo una persona como tú. Ni tampoco lo va a haber al final de todo esto. Ni en un rincón del universo va a haber una persona como tú. Tú eres único. Tú eres único. Eres singular. Ni tus hijos serán como tú. Ni tú has sido como nadie más que tú. Apréciate.
Valora. Este es el lugar que tú estás viviendo. Este es el lugar que tú estás existiendo. Este es el momento en que eres tú. Un día dejaremos de ser lo que somos. Y entonces mientras seamos y somos, hagamos lo mejor para cada uno de nosotros. Y vivamos en este encuentro existencial, en este momento, algo en el cual nos sirva para ser mejores, para ser feliz, para trascender. Nos hemos olvidado de todo ello. Y nos hemos dejado embrumar, arrollar por razones materialistas, por ideas estúpidas, por ansia de poder, por ambición de un dinero. El dinero es importante, pero no te determina la felicidad. Tus logros, tus alcances como persona, tu trascendencia sí hace que tú seas lo que eres. Eres el hombre concreto y real. Al final, ¿qué somos? Así como venimos, nos vamos. Perdemos en este camino muchas cosas que realmente nos ayuden a ser más sinceros, más honestos, más hombres, como debe ser. ¿Correcto? ¿Qué más debe valorar? La libertad humana. Tú eres, ¿a bien? La única persona que puede decidir y elegir lo que tú quieras. Y eso es lo que tú quieres, lo haces porque tienes vida. Lo haces porque tienes existencia. Si no tuvieras existencia, no pudieras vivir. Porque hay muchos que viven y no tienen existencia. Vive el drogo, vive el delincuente, vive el árbol, pero no existe. El hombre es el único que existe porque tiene conciencia. El hombre es el único que existe porque se da cuenta que es. Al menos se da cuenta dentro de lo que su cerebro le puede permitir darse cuenta. Entonces cada quien logra ser quien en función a lo que en sí es, ¿no? Esa libertad humana. Si yo hago algo, yo creo que tengo que hacer algo porque en sí es justo para mi vida y es justo para mi existencia. Y si yo hago algo que supuestamente es para mí bueno, es que también tiene que ser bueno para otros. Y no debo de cegarme a todo eso. Yo no debo de jugar a ser Dios. No debo de jugar a ser un inútil, sino un hombre productivo para uno y para los demás. Esa libertad humana tiene que estar sujeta a ello. Es una libertad en la cual lo importante a todo esto es que entendamos que uno puede elegir, uno puede decidir, pero tu elección y decisión no tiene por qué dañar a otros, no tiene por qué socavar a otros. No, yo lo hago porque quiero hacerlo y porque me corresponde y punto, me da la gana. No, tú no vives solo, tú no estás en una isla, tú estás en un lugar que compenetras con otros, que compartes con otros, en tu singularidad, en tu individualidad, en tu forma de ser irrepetible, nunca jamás en esta existencia, tienen que sacar provecho de eso por ti y para ti. Eso es lo que se valora. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es lo que se valora. Este existencialismo influye mucho en la literatura, en la política, en las artes, ¿no? ¿Está bien? De esa manera, lo que corresponde a lo que en sí viene a ser, en este caso, las artes, ¿no? Etcétera, influye mucho, ¿no? Influye mucho, ¿no? Aparece el surrealismo, ¿no? En las pinturas, aparece el movimiento del hipismo, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que en sí se tiene en cuenta, ¿ya? Eso es lo que en sí se tiene en cuenta, ¿ya? De tal manera, ya podríamos hablar del representante, Martin Heidegger. Igual está Jean-Paul Sartre, igual está el señor Camus, igual está el señor Jaspers. Son existencialistas, pero a mí me piden que yo conozca solo a Martin Heidegger. Ahí está Martin Heidegger, ¿sí? ¿Correcto? Él fue alemán, un filósofo alemán, ¿ya? Él reflexiona sobre el problema del ser. ¿Tú te acuerdas quién es el que inicia el estudio del ser? Claro, Parménides, ¿te acuerdas? Presócrates, el padre de la ontología, el ser. El ser, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué es el ser? Y Parménides decía que el ser es aquello que hace que las cosas sean. Es aquello que hace que las cosas sean. Es el ser, ¿no? ¿Qué dijo Aristóteles? El ser tiene una manera de expresarse en la sustancia, ¿no?
El ser es aquello que hace que las cosas sean lo que son. ¿Está bien? La carpeta es carpeta. O sea, esa entidad llamada carpeta va a ser carpeta porque existe como carpeta, es como carpeta, ¿no? ¿No? Entonces, en este caso, ¿no? Roberto es Roberto porque como persona que es Roberto, él existe como Roberto. ¿No? Y la manzana que es manzana porque existe como manzana. Entonces, la entidad u objeto manzana está definida por el ser manzana. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? La mesa es un objeto que se define por ser mesa. Entonces, para que sea mesa, tiene que existir como mesa. Si no, no es mesa. Entonces, los objetos se definen por su ser. Sí, muy bien. Y la estrella es estrella porque existe como objeto de estrella que es. Pero yo sé que el objeto estrella, el objeto carpeta, el objeto mesa, el objeto José, ¿no? El objeto manzana, son distintos. Pero todos ellos como objetos o como entidades tienen algo en común, existen. Por lo tanto, si no existieran, no serían objeto de ser. Entonces, primero es el ser que define al objeto. ¿Eso quién lo dijo? Parménides. Eso lo dijo Parménides. ¿Está bien? Nuestro gran amigo Parménides. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero el señor Martín Heidegger, ¿qué dice? Él dice lo siguiente, ¿ya? Él dice lo siguiente, ¿no? Él va a reflexionar sobre el problema del ser, pero solo cuando éste se vincule al hombre. Entonces, el problema del ser lo va a tratar solo hablando del hombre. Para él, el único que tiene existencia es el hombre. Los demás no tienen existencia. Solo son cosas. El hombre no. El hombre es el único que tiene existencia. Si tú quieres hablar de la existencia, si tú quieres hablar del ser, tienes que hablar del hombre. Porque en él está el ser. En él está la existencia. ¿Está bien? Por eso decimos que es el filósofo alemán que reflexiona sobre el problema del ser vinculada con la existencia del hombre. Entonces, eso es ¿quién? El gran Heidegger. Si tú quieres hablar de la existencia o quieres hablar del ser, tendrás que hablarla en relación al hombre, por el hombre y para el hombre. Nada más. ¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el hombre como existente. Así es. El hombre como existente. El hombre que existe. Si no, no fuera hombre. ¿Ya? Él señala y dice, preguntar por el ser es la pregunta por el sentido de la palabra ser. Eso es pura ontología. Si tú me dices, ¿qué es el ser? Ah, ya, estás hablando de ontología. Estás hablando de la perspectiva de Parménides. ¿Ya? Estás hablando de la perspectiva de Parménides. ¿Ya? Bueno, para el señor Heidegger eso no tiene sentido. Eso no tiene razón de ser. ¿Ya? ¿Está bien? No tiene razón de ser. Más bien, el gran Heidegger, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué dice? El hombre es un ente que posee existencia o ser. Claro, porque ya hemos dicho, ¿no? Si tú vas a hablar, en este caso, del ser, se ha de vincular con la existencia del hombre. El ser por sí solo, no. Solo, solo entenderás cuando este ser determina al hombre. El hombre es un ente, es un objeto que posee existencia o ser. La palabra objeto no la tomes coloquialmente. La palabra objeto, tómala dentro del concepto de objeto en la filosofía. Objeto es persona, animal, cosa o situación. Objeto es cosa, animal, cosa o situación. Sinónimo de ente. Por lo tanto, el hombre es un ente. El hombre es un objeto. Pero es un objeto que no es una cosa. Es un objeto que posee existencia.
que posee ser. Si no, no es hombre. Por ende, hablar del hombre ya es hablar de qué? De la existencia. Ya es hablar del ser. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Sigamos, 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 ¿no? Entonces, preguntar por el ser, repito, es la pregunta por el sentido de la palabra ser. Es pura ontología. Pero el hombre es un ente que posee ser o existencia. Por eso, el problema del ser, al final, se va a reducir a preguntar primero por el ser humano. ¿Quiénes somos? ¿Mm? ¿Está bien? Por el ser humano. ¿Quiénes somos? Entonces, si tú me hablas del ser, me habla del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué somos hombres? ¿Por qué no decimos hombres? Ahí está el sentido del ser. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Ese ser del hombre, aquello que lo hace hombre, aquello que lo determina como hombre, el señor Heidegger le llamó ser ahí o estar ahí. Ser ahí o estar ahí. Ser ahí implica ser ahí como hombre. ¿No? Cuando dices, profe, cuando yo digo, ¿y el ser del hombre qué es? Es un ser ahí. Es un ser ahí. Tú eres ahí como eres. Como eres, tú eres. Es un estar ahí. Tú estás así. Tú estás ahí. El estar ahí como estás, ese es el hombre. ¿No? O sea, como tú estás, existes. Si no estás, no existes. Ser ahí implica, estando ahí, tú eres. Si no estás ahí, no eres. Es el ser ahí. El estar ahí. Es un término metafísico, puramente metafísico. Ese ser que te define al hombre es un estar ahí. Ese ser que define al hombre es un ser ahí. Eso es el hombre. Un ser ahí, un estar ahí. Ese es el hombre. El ser del hombre. Que no olvides, ¿ah? Yo estoy como hombre cumpliendo una misión. Yo estoy ahí como un hombre cumpliendo una acción. Eso es el ser ahí, el estar ahí. ¿Correcto? Ahora, ese ser del hombre, que no es más que el estar ahí o ser ahí, ¿ya? Él le da un nombre que viene del término alemán Dasein. Y el Dasein, criatura, es existencia. ¿Ya? El Dasein, el ser ahí o estar ahí, implica el Dasein. El Dasein es la existencia. Y esa existencia es la esencia del hombre. Está destinado solo al hombre. Por lo tanto, es el hombre el único que existe. Lo demás no existe. El hombre es el único que existe. Lo demás no existe. Y existe como tal. Está como tal. Es un ser como tal. Ese Dasein es el hombre. Por lo tanto, si tú me hablas del hombre, me hablas de su existencia, que esa es su esencia. Si no existiera, no fuera hombre. Por lo tanto, el existir es condición única, primordial, premisa fundamental para ser hombre. ¿Correcto? ¿Ya? Eso es su esencia. El Dasein, su estar ahí, su ser del hombre. ¿Está bien? El hombre, en consecuencia, es un Dasein, es una existencia. El hombre, en consecuencia, es un Dasein, es una existencia. No lo eligió el hombre, fue arrojado hacia el mundo. La pregunta, ¿tú has pedido venir a este mundo? ¿Tú dijiste, oye, ¿quieres este mundo? No, hemos llegado a este mundo. Nadie eligió estar acá. Fuimos arrojados a este mundo. Agarra esa porquería, tírala, correcto. No, cuidado, bájate, pum, mierda. Nadie eligió, fuimos arrojados a este mundo. ¿Mm? Y así arrojados como hemos venido, existimos como tal. ¿Correcto? ¿Tú acaso, oye, tú acaso has pedido estar acá?
Nosotros pensamos de aquí para adelante, ¿no? Y después de todo esto, ¿qué pasó? ¿O qué va a pasar? ¿Y tú has pensado antes dónde estabas? ¿Tú has pensado hace 20 años dónde estabas? ¿Hace 100 años dónde estabas? No. Nadie ha pedido estar acá. Estamos acá. Llegamos acá. ¿Correcto? ¿Mm? Profesor, ¿y por qué es así la cosa? ¿Por qué algo se me hace confuso? Es que nunca lo pensamos, pues. Solo vemos el día a día. Me levanto, me lavo, como, veo televisión, estudio. Así está nuestra vida. Aborrecida y adormecida por cosas que son ajenas internamente en todo hombre. Y solamente nos dejamos guiar por lo que los ojos ven. Qué bonito celular, qué bonito lugar donde vives, qué bien que vistes. Detalles medios tontos que nos alejan en sí de la formación netamente humana. Porque si fuéramos bien formados como humanos, no seríamos gente dudosa, gente malintencionada, no seríamos ambiciosos a tal extremo que hasta pudiéramos cometer crímenes y cosas por el estilo. El hombre es una libertad de decisión, de estar ahí, de ser ahí. Es un taseín. Él no eligió ser hombre. Fue arrojado así a este mundo. ¿Correcto? ¿Está bien? Por lo tanto, tenemos que entender, ¿no?, que es un proyecto de posibilidades en su cotidianidad. Es un proyecto de posibilidades. Es posible que inicies algo como no. Es posible que sea profesional como no. Es posible que más tarde almuerce como no. Es posible que más tarde duerma como no. Es posible que más tarde, de algunos años, tenga 10 hijos o no. Es posible muchas cosas. Como también es posible no muchas cosas. Somos un proyecto de posibilidades. Tantas cosas podemos hacer. Es un abanico infinito de cosas. Pregunto, ¿y ese abanico infinito de posibilidades es algo seguro en tu persona? ¿Lo tienes bien seguro tú que eso va a pasar? No. Son posibilidades, profe, pero no sé si vaya a resultar, profe. Hasta que no se ve, hasta que me da miedo. Hasta que, ¿será o no será, profesor? Cada quien ve sus posibilidades. ¿Está bien? ¿Ya? Solo son posibilidades. Nada está concretizado de decir, sí, así es. Uno tiene que hablar bien. Mira, si tú estudias, seguro que ingresas. No. Si tú estudias, desde la posibilidad que tú hagas, tendrás muchas posibilidades que sí puedas ingresar. Y no te garantizo nada, pues ni tú mismo te lo garantizas. Es hablar con los pies sobre la tierra. ¿Ya? Solamente son posibilidades. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Por eso el hombre es un proyecto de posibilidades dentro de su cotidianidad, en el día a día, en el día a día. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, el hombre, por su libertad, se hace a sí mismo. El hombre se hace a sí mismo. Y es distinto a las cosas. No porque vengo de mamá y de papá, que son seres humanos, yo soy ser humano. No porque ellos son hombres, yo voy a ser hombre. No, no. El hombre se hace a sí mismo. Uno va creciendo a sí mismo. Uno va avanzando a sí mismo. Tú avanzas en este mundo en función al día a día que tú hagas. Eres un producto de un avance histórico propio en ti. No histórico social. No histórico comunitario. Tú, particular, día a día, tú, lo que comes, lo que sueñas, de tus miedos, de tus pánicos, de tus alegrías, tú te haces a ti mismo. ¿No? ¿Está bien? Voy haciéndome. ¿Yo soy una cosa? No. ¿Yo soy algo? No. Yo soy un ser humano que se está haciendo ser humano día a día. En cambio, las cosas ya están hechas. Las cosas ya están hechas. El ser humano se está haciendo. ¿Ya? Él se hace a sí mismo. En cambio, las cosas ya están hechas. Por eso que las cosas son. Las cosas son. ¿Correcto? Las cosas son. Pero no existen. Las cosas son, pero no existen. Ahí está.
Las cosas solo son y no existen. El lapicero es lapicero, como lapicero que es. La mesa es mesa, como mesa que es, pero no existe. ¿Está bien? Es el hombre que las hace existir, cuando las hace presente en su conciencia. ¿Correcto? Tú eres consciente ahorita de todo lo que te está rodeando, ¿no? Esas cosas que te están rodeando, tú te das cuenta de ellas en tu conciencia. Pues bien, en tu conciencia esas cosas existen, ¿correcto? Pero aquello que está en un lugar ajeno donde tú estás ahorita, para ti ya no existen, porque no has tenido conciencia. Ahora que ya tienes conciencia y comienzas a recordarlas, sí existen. Pero aquello que no recuerdas, es decir, aquello que tú no tienes conciencia, no existen de esas cosas. ¿Cuándo van a existir esas cosas? Cuando en tu conciencia se hagan presentes. Porque las cosas solo son. El hombre, en cambio, no. El hombre no es así. El hombre sí existe, porque tiene conciencia. Entonces la conciencia del hombre, ¿no? Al darse cuenta de ellas, hace que existan. Entonces, su conciencia las ilumina. Su existencia las ilumina. ¿Está bien? Por eso es que las cosas solo existirán, esas cosas solo existirán en la conciencia del hombre. ¿Ya? Ahí las cosas existen. Fuera de la conciencia del hombre, no existen. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, también señala gran Heidegger que si la existencia es el Dasein ser el hombre libertad, esto es conciencia. ¿Te das cuenta? Eso hay que tenerlo muy en consideración. Existencia, Dasein, hombre, libertad, conciencia, es hablar de lo mismo. Es decir, de lo mismo. ¿Ya? Uno y otro están confabulados en lo mismo. ¿Ya? Eso que implica estar en el mundo. Yo estoy en el mundo. ¿Correcto? Y estar en el mundo como ser humano implica conquistar ese mundo. El mundo no tiene por qué conquistarme. Yo conquisto al mundo. Yo construyo al mundo. Yo le entiendo al mundo. ¿Mm? Entonces, el hombre, que es un Dasein, que es existencia, que es libertad, que es conciencia, implica estar en el mundo. Significa que el hombre no está entre cosas como una facticidad más. Él no está entre las cosas como una facticidad más. Ese no está entre los libros o tu cuaderno que tú tienes al costado. No, para nada. El hombre más bien se dirige a ellas. Se dirige a estas cosas. Y cuando se dirige a estas cosas, lo hace con una actitud llamada trascendencia. ¿Sí? Entonces el hombre va a las cosas del mundo. Al ir a las cosas del mundo, lo hace con una actitud de trascendencia. ¿Y la trascendencia qué es? Es traspasar ascendentemente. Es traspasar ascendentemente, ¿no? Y las toma estas cosas. Se relaciona a estas cosas. Y estas cosas le son útiles para él. Y él las cuida, las protege, porque le son útiles. Y es así como él va a crear su propio mundo. ¿Mm? El mundo no es como el mundo es, sino como uno lo construye, porque le es útil, porque cree que le es favorable, ¿no? Y trasciende, y lo hace de lo mejor para él, y lo relaciona. ¿Mm? Yo soy consciente que soy hombre, dirá uno. Yo soy consciente y tengo la libertad de ser hombre. Yo soy consciente y tengo el dasein de ser hombre. ¿Correcto? ¿Está bien? De ser persona. Qué bien. ¿No? ¿Está bien? Y no soy un hombre que cae en la facticidad. O sea, no soy uno más del mundo. Yo más bien creo mi mundo. Yo más bien trasciendo en el mundo. Y el trascender en el mundo hace que yo me sienta bien, trascienda, me realice. ¿Mm? Entonces, yo como hombre puedo disfrazarme de médico. Yo como hombre puedo disfrazarme de obrero.
Yo como hombre puedo disfrazarme de político. Yo como hombre puedo disfrazarme de padre y familia. Yo como hombre puedo disfrazarme de delincuente. Yo como hombre puedo disfrazarme de drogadicto. Así digo que yo trasciendo en esta vida. ¿Correcto? Pero los roles, o los disfraces, o las máscaras, no me definen lo que yo soy. Lo que yo soy lo define mi conciencia, lo define mi existencia, lo define lo que en sí, para mí, trasciende, lo define lo que es mi Dasein. ¿Mm? Y entonces asumo un protagonismo de persona. Y cuando me disfrazo de un empleado, cuando me disfrazo de un abogado, si yo trasciendo como persona, trascenderé como abogado. Si yo trasciendo como ser humano, trascenderé como profesional, como padre de familia, etcétera, etcétera. Y no es al revés, no es al revés. Las cosas del mundo a mí no me hacen. Yo hago las cosas del mundo. Porque mi existencia las ilumina. Las cosas del mundo, yo las adapto a mi existencia. Porque así yo trasciendo sobre ella. No soy una cosa más. Si estoy en una reunión, estamos en una reunión y mi amigo me presenta, oye, mira, te presento a un amigo, oye, ven. Te presento a un amigo de la universidad, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal? Y ahí comienza su amigo Humberto, ¿no? Y comienzan a conversar con su amigo Humberto, hablan de anécdotas de la política, se ríen, del partido de fútbol, sí, que esto, que por acá, ¿no? Y caramba, Humberto es así, espontáneo, creativo, auténtico, y luego se tiene que retirar. Y se retira, se va por razones personales, que tiene que asistir a un lugar, y se va. Y el amigo del otro se le comenta, oye, tu amigo Humberto es bien bacán, bien chévere, pues está bien bacán, ¿no? O sea, que bien preciso, bien puntual, ¿no? Me gusta porque se nota que el pata domina, ¿no? Habla cosas bien interesantes, ¿no? ¿No? Sí, pues, ¿no? O sea, no, es que tiene que salir porque viaja, tiene que ir al aeropuerto, se va a Piura, ¿no? Él es juez de primera instancia del Tribunal Supremo de Piura. ¿Qué? ¿Juez él? Sí. Hasta que no parece, ¿no? Yo te presenté a mi amigo Alberto. No te presenté al disfrazado juez Alberto. Te presenté a la persona de Alberto. Él es así. Así como tú lo ves, él es así. Luego se disfraza de juez. Por eso es noble. Por eso es justo. Porque él es así. No es ningún creído. No se ufana. No te trae oritos en su piel. Él no se trae tatu. No. Es un tipo así como tú lo ves. Auténtico, muy original, un tipo espontáneo, bastante agresivo, no agresor. Agresor es el que te apuñala por la espalda, el agresivo es el que quiere alcanzar metas en función a sus logros, y él lo hace. Él es así. Te he presentado a mi amigo Alberto, porque Alberto es así. Él define la profesión de ser juez, y no el juez lo define a él. Cuando uno es definido por las cosas del mundo, como decía el gran Jean-Paul Sartre, te conviertes en un puerco, eres un cerdo, decía él. ¿No? Aquí hay una facticidad. Eres uno más del montón, un mediocre igualito como otros. No, tú tienes que ser auténtico y haz que las cosas que tengas que alcanzar del mundo sean en el logro de persona que tú eres. Eso es trascendencia. Eso es cuando uno se relaciona correctamente bien con las cosas y crea su mundo. Y ese es su mundo. Y no es el mundo de todos, sino el mundo de él. ¿Correcto? Es lo que en sí se quiere dentro del existencialismo. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos, criaturas hermosas, con el gran Martin Heidegger. ¿Ya? ¿Está bien? Con Martin Heidegger. El alemancito era bravo, era bien bravo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, cuando uno habla de actitud trascendente, implica el atravesar ascendentemente hacia arriba logros en la cual te gratifican camino a la autorrealización, ¿no? Que dejas huellas como un halo en la cual tú te sientes conforme contigo mismo, ¿no? Pero tu intención no es que seas admirado, tu intención no es que te revienten cohetes, tu intención no es que te aplaudan, tu intención es que tú quieres encontrarte, tú quieres saber de ti y tú te sientes cómodo siendo así.
es el trascender, ¿ya? Ahora, me están pidiendo en el chat que diga algo. El señor Jean-Paul Sartre decía, cuando tú caes en la facticidad, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, ¿no? Hola, te presento a mi amigo, el juez de primera instancia, mi amigo Alberto Suárez Córdoba, doctor de doctores, maestro de maestros, ¿correcto? Por favor, doctor, pase usted. Mis amigos, o sea, él vale por lo que es doctor. A mí me llena punta el dedo gordo que sea doctor. Yo no he ido a conocerlo a él. Perdón, yo no he ido a conocer a un doctor. Yo he ido a compartir una reunión familiar. Yo he ido a compartir con seres humanos. Porque si fuera así, entonces te presentaría a mi amigo, pues no, el albañil Pedro Guamán. Con ustedes, el señor albañil, Pedro Guamán, albañil de albañil. No puedes, ¿me entiendes? La gente no vale por lo que es. O perdón, no vale por lo que aparenta ser, sino por lo que es. Las apariencias ganan, las máscaras ganan en este mundo. ¿Correcto? Hay que evitar hacer eso. Entonces, cuando tú aprecias a las cosas por lo que en sí esta persona ufana dice lo que es un cerdo. Ten cuidado, es un cerdo. Decía quién, Jean-Paul Sartre. Es un cerdo. Eso decía Jean-Paul Sartre, porque aquí hay una facticidad, es una cosa más, es un medio que más. Él más vale por lo que en sí tiene en apariencia de lo que en sí él es. ¿Cuántas personas llegan a un lugar y le aplauden? ¿Cuántas personas es admirado por muchas personas? Pero cuando va a su casa, cena solo, vive solo. ¿Por qué? Porque como persona, ¿qué es? En cambio, como profesional, lo máximo. No luchemos por ser grandes profesionales. Primero, ser una gran persona. Lucha por ser una gran persona. Quiérete, apréciate, conócete. ¿Mm? Desde ese punto de vista, las cosas son distintas. ¿Ya? Muy bien, dejemos al chancho o cerdo al costado, ¿ya? Aunque rico con chicharrón y su camotito frito. Pero bueno, eso para después. ¿Ya? Bien. Ahora, el señor Martin Heidegger señala que la única posibilidad auténtica del hombre es la muerte. La única posibilidad auténtica que tiene el hombre es la muerte. ¿Ya? Es un ser para la muerte, decía Martin Heidegger. Esto es su auténtica existencia, ya que se anticipa a ella, que siendo la única vía de acceso a la libertad. ¿Correcto? ¿Ya? Los existencialistas señalan que no solo la razón nos permitirá y descubrir la realidad, sino que hay un sentimiento básico que nos ayudará a comprender mejor lo que uno es, la realidad y la existencia. De esta manera, Heidegger determina que la angustia es la que en sí va a permitir que podamos entender todo esto, ¿no? La única posibilidad de existencia auténtica del hombre es la muerte. Todas las posibilidades vamos a saltarlas. Salta. La única que no vamos a poder saltar es la muerte. Y sabemos que eso es la única. No hay más, ¿sí? Por lo tanto, somos un ser para la muerte. ¿Y cómo anticipo a ella? En la libertad. Esa libertad de ser humano. Esa libertad de ser auténtico, de ser original, de ser bueno, de ser creativo, de ser agresivo. Eso hará de mí lo que soy en mi trascendencia y de mi realización como tal. ¿Correcto? Entonces, si la muerte es esa única posibilidad, entonces existamos día a día. Día a día existemos. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Con quién estamos? ¿Mm? ¿Correcto? Mira, tú acaso, por decirte, hace 10 años atrás dijiste, a ver, el 14 de noviembre de 2020 voy a estar en la clase de existencialismo con el profe en la academia virtual. No. ¿Tú crees que eso tú habías pensado? No. Fue una posibilidad y mira, se ha dado. Y si ya se dio, ¿por qué no entregamos al 100%? ¿Por qué no disfrutarlo al 100%? ¿Por qué no experimentarlo al 100%? ¿Por qué evadirlo? ¿Por qué negarlo? Si nunca más se va a dar. Esta circunstancia nunca más se va a repetir. Nunca más se va a repetir. ¿Sí? Y entonces disfrutémoslo, pues, ¿no? Disfrutémoslo en ese encuentro existencial único. Porque nunca más se va a dar. ¿Para qué? Decía él. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces,
Para el señor Heidegger, ¿no?, esta única posibilidad viene a ser la muerte. Somos un ser para la muerte. Pero ¿cómo anticipo ella? Con mi libertad. Con mi libertad. Hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Ahora, como decíamos, la razón no solo es aquella que nos va a permitir descubrir la realidad, sino que me va a permitir comprender la existencia. El único motor será la angustia. La angustia. Pero la angustia va a carecer de un objeto definido del cual hace que se presente. Ella va a surgir precisamente ante las posibilidades sin garantía que ofrece la existencia. O sea, nace de la preocupación de la existencia, ¿no? Si yo soy un proyecto de posibilidades, ¿quién me garantiza que tal posibilidad se va a dar al 100%? ¿Quién me garantiza que eso va a ocurrir? Nadie, nadie. Ya, eso genera angustia. Eso genera angustia. Es un miedo a la nada. Es un miedo en la cual nace de la propia preocupación de la existencia. ¿Está bien? ¿Ya? Cuando el hombre es consciente que posee así una existencia absurda, se convierte en parte constitutiva del aseín. En consecuencia, ¿no?, la angustia es en sí la que determinará en el aseín, ¿no?, lo que ella es, gracias a considerar que la existencia es absurda. Todo lo que hacemos lo tenemos, claro, ¿no?, lo evidenciamos, está bien. ¿Pero por qué y para qué? ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el fin de estar acá? ¿Por qué tengo que renegar? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que estar al tanto de todas las cosas? ¿Por qué? ¿Para qué? Si al final, ¿qué nos queda? Morir. Morir. Y verá el nunca jamás. Entonces, ¿para qué tantas cosas? No, es que hay que tener en cuenta que por algo venimos. Para algo venimos. Por algo es, ¿no? Hay un existencialista llamado Gabriel Marcel, dice que después de todo esto veremos el rostro de Dios. Él creía en eso, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Esos detalles hay. ¿Ya? ¿Está bien? Esto, profesor, ¿qué indica? Indica que nosotros nos hacemos día a día, encontramos formas distintas de ser como somos y alcanzamos, ¿no?, nuestra existencia siempre como un proceso, como un proyecto. ¿Está bien? Al final, tenemos a bien, ¿no?, que las cosas son para nosotros dentro del plano de nuestra existencia. Pero como decía mi gran amigo, ¿no?, el señor Deere, ¿no?, cuando él habla en su libro El cielo es el límite, decía, todo ser humano tiene la obligación ética y moral de descubrir por qué está en este mundo. No está en este mundo para nacer, crecer, reproducir y morir. No. Él en su conciencia tiene que darse cuenta por qué y para qué está en este mundo. Y si él descubre cuál es su misión, disfrútenla. Disfrútenla. Porque nunca más, nunca más, nunca más tendrás oportunidad. Entonces, hagamos de esto así, ¿no? ¿Está bien? Del día a día, alegrémonos, ¿no? Mira a tu papá, a tu mamá que está al costado, ¿por qué renegar? Está bien que se moleste ya, pero después, no todo el día tienes que estar molesto, la vida es así, hoy amanece, mañana más tarde anochece, mañana amanece, pero cada amanecida es distinta a la anterior, no es igual, no es igual. Entonces, pues, hagamos que las cosas vayan bien, que nos permitamos, como se dice, soportarnos y tolerarnos, ¿sí? ¿Correcto? Hay que hacer eso, ¿no? De esa manera, ¿no?, logramos una adecuada existencia. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, criaturas hermosas. Hermosas porque sus padres le dicen así, yo no, ¿eh? Es una cuestión, un epíteto, solamente, bueno, porque el existencialismo hegeliano nos lo ha pedido hacer. Bien, bien. Sigamos, ¿ya? Ahora pasamos a una filosofía total y completamente diferente, ¿ya? La filosofía analítica de Wittgenstein, ¿ya? El gran Wittgenstein, ¿sí? ¿Ya? Este bravo, el Wittgenstein es bien bravo, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Veamos entonces en qué consiste el gran Ludwig Wittgenstein,
¿Ya? Ajá, filosofía analítica, características. Esto surge en Inglaterra, ¿ya? Con Frege, Russell y Wittgenstein, ¿ya? Russell fue un lógico matemático, ¿ya? Un lógico matemático, que él escribe Principio de Matemática con Wittgenstein, ¿ya? Y ahí hacen toda una serie de inferencias aritméticas muy interesantes, ¿ya? Wittgenstein fue el discípulo de Russell, de Bertrand Russell, ¿ya? En la Universidad de Cambridge, ¿ya? Muy bien. Esta filosofía analítica pretende aclarar con oraciones sencillas los problemas filosóficos, ¿sí? ¿Ya? Aclarar con oraciones sencillas problemas de orden filosófico, ¿ya? ¿Correcto? El uso de la lógica formal para validar conceptos, proposiciones y el contexto del uso del lenguaje filosófico, ¿ya? Critica la metafísica orientada a la ciencia. La filosofía analítica lo que busca es esto. ¿No sé lo que busca? Busca que toda concepción metafísica propia de la filosofía, en su tradición de pensamiento, ¿ya? No tenga que ser tomada en cuenta. ¿Me entiendes? ¿Ya? Para la filosofía analítica, todo aquello que tiene una concepción metafísica no tiene por qué tenerse en cuenta. Hay que dejarla de lado. Profe, ¿y por qué? Porque no tiene sentido. Porque ni es verdadero ni es falso, ¿no? Jean-Paul Sartre, el gran filósofo francés existencialista, ¿no? Él decía en su libro, ¿no? Sin nada, no. Hay un libro que también es El humanismo es existencialismo, ¿no? Él manifiesta y habla lo siguiente, ¿no? Que la existencia precede a la esencia. La existencia precede a la esencia, ¿no? La existencia precede a la esencia. Tú no puedes buscar la esencia como principio de todo. Lo existente es el principio de todo, ¿no? Si yo digo que es el agua, el principio de todo, si yo digo que es la idea, el principio de todo, no está bien. Porque para que sea idea, debe existir como idea. Y para que sea agua, debe existir como agua. Pero yo sé que el agua y la idea son distintas, pero ambos tienen algo en común, existen. Entonces, si no existieran, no se hablará de ello. Por eso que la existencia precede a la esencia. Es lo que es decir. Pero el término esencia y el término existencia, vemos que tienen una connotación metafísica. ¿Tú has visto la esencia alguna vez? ¿Tú has visto la esencia alguna vez? No. Son conceptos metafísicos que solamente se va a entender en el plano inteligible, en el plano racional. No lo puedes demostrar, no lo puedes contrastar, ¿entiendes? Y como es metafísico, se deja de lado. Porque esta metafísica es un montón. El ser ahí, el estar ahí, ser en el mundo. Son propuestas metafísicas. ¿Ya? ¿Está bien? Son propuestas metafísicas. ¿Ya? ¿Difícil de comprender? Claro, pues si uno dice difícil. Pero es así. Ahora, ¿qué nos dicen ellos? Nos dicen tranquilamente, ¿no? Que, en tal sentido, para poder eliminar todo aquello que es metafísico, como no tiene sentido, no tiene ni verdad ni falsedad, entonces apelemos a la lógica. La lógica es la ciencia formal que estudia, ¿no? los principios de las inferencias, ¿no? Y toda inferencia es un conjunto de premisas y conclusiones. Y toda premisa y conclusión son una derivación de las mismas a función de las proposiciones. Y toda proposición es una oración verdadera o falsa. Entonces, si se basa en un enunciado verdadero o falso, es porque se basa en un lenguaje. Eso se llama el lenguaje informativo o descriptivo, como uso del lenguaje. Y del cual yo puedo decir si es verdadero o falso. ¿Está bien? Entonces, si yo digo que, ¿qué te digo? Lima es la capital del Perú, será verdadero. Si yo digo Lima es la capital de Ecuador, será falso. ¿No? Correcto. No hay problema, no hay problema. Pero si yo te hablo que el espíritu absoluto deriva del espíritu universal según Hegel, eso es metafísica. A ver, demuéstramelo. Lógicamente sí, no, pero demuéstralo, compruébalo, empíricamente, no puede. Entonces, porque no es ni verdadero ni falso. Entonces, todo aquello que está dentro de una concepción metafísica se deja de lado. Y para dejarlo de lado, tienes que aplicar la lógica. Entonces, el lenguaje lógico lo aplicas
en el lenguaje filosófico de orden metafísico y lo limpia de todo lo que es metafísica. Y todo lo que es verdadero y falso queda. Y todo lo que no tiene sentido se va. Esa es la intención de la filosofía analítica. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Es el uso de la lógica formal para validar los conceptos dentro de la filosofía, ¿no? Por eso hace una crítica a la metafísica y trata de acercar la filosofía a las ciencias. Es el fin de la filosofía analítica, ¿no? Y más aún la de Wittgenstein en un primer momento. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Está claro? Muy bien. Sigamos, criatura del Señor. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Sigamos. ¿Ya? Muy bien. Bueno, que yo sepa, yo te dije que era la metafísica en la primera clase cuando dimos disciplinas filosóficas. Y te dije bien clarito. ¿Está bien? Es el estudio de las causas primeras y últimas de lo existente, ¿no? La metafísica. Incluso eso lo dijo el gran Aristóteles, ¿no? La filosofía primera es la metafísica, ¿no? Muy bien. Sigamos. Ahí está el gran amigo Ludwig Wittgenstein, ¿ya? Él participó en las dos guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial, ¿no? Ludwig Wittgenstein, ¿ya? Austríaco, ¿ya? Muy bien. El pensamiento del filósofo austríaco Wittgenstein puede dividirse en dos partes, según sus libros. El primer Wittgenstein, llamado el libro El Tractatus Logicus Philosophicus, así se llamó. El Tractatus Logicus Philosophicus, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos quiere decir? En el Tractatus Logicus Philosophicus va a suceder lo siguiente, ¿ya? Es un libro que fue dedicado a diferenciar enunciados científicos de los metafísicos, ¿ya? Entonces, se interesó en distinguir los enunciados científicos de aquellos que son metafísicos. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo que determinar si algo es verdadero o algo es falso, lo dejo. Pero si ni es verdadero ni es falso, lo saco. Es metafísico. ¿Ya? Esta filosofía analítica me hace recordar a quién. Me hace recordar al gran, al gran Augusto Comte. Todo contra la metafísica. Esto me hace recordar a quién. Al gran David Hume. ¿Mm? Todo lo que es metafísico, chao. ¿Sí o no? Por eso es que David Hume hace una crítica a quién. Una crítica a lo que viene a ser la noción de sustancia. ¿Mm? ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Qué más? Hace una crítica a quién más, a la teoría de la causalidad. Pero bueno, pero realmente cuando hace una crítica a la sustancia, ahí está la crítica a la metafísica. ¿Mm? ¿Está bien? Porque si tú quieres pensar algo, tiene que ver que lo que pienses tiene que ir de la mano con los sentidos. Y los sentidos implica captado. ¿Mm? Si tú dices que la existencia precede a la esencia, ¿estás como toda la esencia? Entonces, ¿cómo te atreves a hablar de eso? No puedes. No puedes pensar de eso. Uno piensa, cuando el pensamiento va de la mano con la sensación, está bien. ¿Te acuerdas? Percepciones por impresiones y percepciones por ideas. ¿Quién lo dijo? David Hume. Y cuando hay una correlación, estás en lo correcto. Cuando no lo hay, está mal. Entonces, tú no puedes hablar de sustancia. ¿Mm? ¿Está bien? No se puede. Es metafísico. ¿Quién me vas a recordar? Augusto Comte. ¿No? ¿Te acuerdas? Cuando habla de el conocimiento teológico, el conocimiento metafísico y el conocimiento positivo, ¿no? El metafísico no vale. ¿Por qué? Porque simplemente ni es verdad ni es falsedad. Solo es una especulación argumentativa o un punto de vista racional. Y eso no. ¿Está bien? ¿Correcto? Luego ya viene la filosofía analítica de Wittgenstein. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? Dedicado a diferenciar enunciados científicos de los metafísicos. ¿Ya? Él considera que la filosofía debe ser la descripción objetiva de la realidad, de la cual tú puedes decir si es verdadero o falso. Y eso lo hace con proposiciones lógicas. O es verdad o es falsedad. ¿Está claro? O es verdad o es falsedad. Los enunciados, si son diferentes, ¿no? ¿Correcto? Si son diferentes al corresponder con la realidad, ¿no?
entonces no tendrán sentido, ni verdad ni falsedad. Los enunciados que no son iguales, es decir, los que no corresponderán a la realidad, serán sin sentido, ni verdadero ni falso. Te voy a repetir, la existencia precede a la esencia. ¿Corresponden a la realidad? No tiene sentido, porque maneja dos conceptos metafísicos, existencia y esencia. No lo puedo determinar más allá. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Él habla de los hechos atómicos, ¿ya? Él habla de hechos atómicos, ¿correcto? ¿Ya? ¿Y qué dice de los hechos atómicos? ¿Ya? Él dice lo siguiente, ¿no? ¿Ya? Dice lo siguiente. ¿Ya? En el mundo existen cosas. Las cosas para el señor Wittgenstein, son objeto de la realidad, pero que no tienen sentido independiente. O sea, su sentido dependerá de otras cosas, ¿no? Mochila es una cosa, borrador es otra cosa. Mochila por sí sola no tiene significado. Borrador por sí solo no tiene significado. ¿Quién lo dice? El señor Wittgenstein. Y el mundo está hecho de cosas, ¿ya? En cambio, el hecho atómico, ¿qué es? El hecho atómico, para el gran Wittgenstein, no es más que una relación entre cosas. Entonces, el hecho atómico nace de la relación entre cosas. Y ahí las cosas cobran significado, cobran sentido. Ahí tienes una cosa 1 que la relacionas con una cosa 2. Ahí tienes un vaso, una cosa 1, y tienes en la mesa una cosa 2. Y lo relacionas que el vaso está sobre la mesa. Que el vaso está sobre la mesa. ¿Está bien? ¿Lo captas? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Eso sí tiene sentido. ¿Ya? Que el vaso está sobre la mesa. Tiene sentido. ¿Ya? Entonces, en las cosas que se expresan en el pensamiento sí hay sentido. Tú al pensar que la cosa 1, vaso, se relaciona sobre la cosa 2, mesa, si tiene sentido, eso implica que en las cosas que se expresan en el pensamiento se dan así. Y tú lo asumes. ¿Ya? Entonces, en las cosas que se expresan en el pensamiento, tú podrás elaborar la proposición, el vaso está sobre la mesa. Eso puede ser verdadero o puede ser falso. Esta es una proposición lógica. Esta es una proposición lógica. ¿Está bien? ¿Correcto? El mundo se constituye por hechos atómicos al final. No por cosas, sino por hechos atómicos. El borrador está en la mochila, ¿no? En la mochila llevo mi borrador. Ahí recién tiene sentido. ¿Ya? El mundo está hecho por hechos atómicos. Así se construye. ¿Está bien? ¿Ya? Bien. En la teoría figurativa, el gran Wittgenstein dice, en relación a esto, ¿no? Dice, una proposición no es más que lo que puede implicar en una imagen, ¿ya? En una imagen, ¿ya? Entonces, la proposición en sí es una imagen, ¿ya? ¿Correcto? Yo tengo la proposición, el vaso está sobre la mesa, ¿ya? Entonces tengo una imagen, es la imagen de obtener a bien que el vaso está sobre la mesa. Yo tengo una imagen, el vaso está sobre la mesa. Esa imagen está representada por la proposición, el vaso está sobre la mesa, ¿no? ¿Está bien? Este es un hecho atómico, que el vaso está sobre la mesa. ¿Está bien? Y hay una correspondencia lógica del hecho atómico, es decir, el vaso está sobre la mesa, sobre la correspondencia lógica de la imagen, ¿no? Que representa que el vaso está sobre la mesa. Entonces, lo que tú dices, que está inmersa en una relación, ¿no? En este caso, el vaso está sobre la mesa, y lo dices en la proposición, el vaso está sobre la mesa, y representa la imagen que el vaso está sobre la mesa, eso es una correspondencia. Se llama isomorfismo.
Iso es igual, morfismo forma, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Tú ves que el vaso está sobre la mesa, eso es en sí un hecho atómico, es una ocurrencia. Y tú tienes la imagen del vaso que está sobre la mesa. Y tú enuncias la proposición, el vaso está sobre la mesa. Todos ellos tienen una correspondencia, claro que sí. Eso se llama isomorfismo. Yo no creo que si tú dices, yo no creo que si tú relacionas, el vaso está sobre la mesa y tú ves que el vaso está en el piso, ¿no? Y tú enuncias, el vaso está, está en el balcón, no hay correspondencia. Estás loco, estás mal, estás hablando mal, ¿no? Entonces, un hecho real es que hay una relación, el vaso y la mesa, ¿no? Y hay un enunciado, el vaso está sobre la mesa, ¿correcto? Y hay una imagen que tengo en mi mente que veo el vaso justo sobre la mesa. Todo ello se llama isomorfismo. Esa se denomina la teoría figurativa. ¿Ya? Esa es la teoría figurativa. ¿Correcto? Muy bien. Cuando él habla de la concepción del lenguaje para hablar tranquilamente todo ello, ¿ya? ¿Qué hace? Sucede lo siguiente, ¿no? Él habla de una descripción relacional, ¿no? ¿Ya? La descriptiva relacional, ¿no? ¿Qué dice? Que el hecho corresponde con la proposición. Tiene sentido, ¿no? Cuando el hecho corresponde con la proposición, tendrá sentido. ¿Ya? En cambio, los enunciados metafísicos se caracterizan porque el hecho no tiene relación con la proposición, no tiene sentido. ¿Ya? Lima es la capital de Perú. El hecho de ser Lima la primera ciudad de importancia en el país, lo enuncio en la proposición, Lima es la capital de Perú. Tiene sentido, ¿no? En cambio, la existencia precede a la esencia. No tiene sentido. ¿Dónde está el hecho de existencia y la esencia? ¿Lo ha visto? ¿Cómo es? Entonces, no hay relación con esta proposición. Esta no tiene sentido, ¿no? Por eso es que se dice que hace un giro lingüístico, ¿no? Hace un giro lingüístico, ¿no? Entonces, tiene que ver un aspecto netamente relacional, ¿no? Entre las cosas que se relacionan en el hecho. ¿Ya? Entonces, cuando tiene sentido, bacán, yo puedo hablar. Si no tiene sentido, lo dejo de lado. Entonces, las filosofías que están llenas de enunciados metafísicos, lo deja de lado, y en cambio las que están ajenas a eso, se llamará filosofía analítica, porque sí tiene sentido. Bueno, esto es en el primer libro. En el segundo libro se llamó El segundo Wittgenstein, y su libro se tituló Investigaciones filosóficas. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. En esta segunda parte, con el título de su libro Investigaciones filosóficas, ¿no? Acá se generó el giro pragmático. Y aquí se tiene muy en cuenta la función del lenguaje es comunicar. ¿Ya? La función del lenguaje es comunicar. ¿Correcto? Es comunicar. Mientras tanto, en el Tractatus no era comunicar, ¿no? Sino era determinar si era verdadero o era falso. ¿No? Ese es distinto, completamente distinto. ¿Ya? Entonces acá ya no interesa si lo que dices será verdadero o falso, sino lo que interesa es lo que tú dices, en qué contexto lo dices, para ver si estás en lo correcto o no. ¿Ya? Por eso se llama los juegos del lenguaje. Más vale el significado de las palabras que el sentido de la proposición, ¿no? Entonces, el significado de las palabras está por encima, ¿no? De si es verdadero o es falso, ¿ya? Entonces, dependerá de su uso del lenguaje, ¿ya? El uso correcto de las palabras o proposiciones va a estar determinado por el contexto, ¿está bien? Ya no si es verdadero o es falso. Cada juego de lenguaje posee sus propias reglas en la política, las artes, religión, ciencia, etc. Entonces, 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 si en el curso de lenguaje me dicen Lima que es la capital de Perú, lo acepto. Está muy bien. No, a mí no habría problema. Pero si en cambio, decir la existencia precede a la esencia, ¿no?
en la lingüística la van a considerar que es una función metalingüística. Y en cambio será aceptado tremendamente dentro de la filosofía. Que la existencia presente es una cuestión filosófica. Pero si esto va a ser un sustento político, te dirán, andate al diablo. Si esto es un sustento lógico-matemático, te dirán, andate al diablo. Entonces, según en qué contexto tú lo digas, será correcto o incorrecto. ¿Está claro? Entonces, acá, en su libro de investigaciones filosóficas, a través de lo que él les pone como juego de lenguaje, ¿no? El gameplay, significa que ya no me interesa decir verdadero o falso, sino en qué contexto lo dices. Ahí está lo importante. ¿Está bien? ¿Ya? Si en literatura tú dices, tus ojos iluminan mi camino, está correcto. A ver, tus ojos iluminan mi camino en el curso de lógica. Ah, tal diablo no dice. Eso no es ni verdadero ni falso. ¿Está bien? En la literatura, sí, está dentro de las figuras literarias. Si en religión dijéramos, solo la fe nos dirá lo correcto, está bien. ¿No? Si eso lo vamos a hablar dentro de las partes sociológicas, históricas, me dirán, ah, está bien. Entonces, ¿en qué contexto tú lo hablas para ver si es correcto o incorrecto? Eso es el segundo Wittgenstein. Ya se torna más flexible. Se torna mucho más flexible. ¿Correcto? El anterior no, ¿no? Recontra vertical, ¿no? ¿Ya? El neopositivismo Círculo de Viena, ¿ya? Ahí está un selfie en toda la gente. Fue un grupo de científicos y filósofos que se reunían en la Universidad de Viena para realizar investigaciones filosóficas sobre la ciencia, donde no compite con ella, sino que va a depender de ella, de la ciencia. O sea, lo que quieren es asociar la filosofía con la ciencia, ¿ya? Su precedente lo encontramos con Augusto Comte, ¿sí? El fundador, Maurice Schlitt, ¿no? Acá está, ¿ya? Figuras, Rodolph Carnap, que está acá, ¿no? Y Alfred Ayer, que no estuvo ahí porque justamente ese día fue a hacer unos trámites, ¿correcto? Muy bien. Asumen una visión de la filosofía como análisis del lenguaje y realizan una crítica a la metafísica. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? Entonces, ¿qué indica esto? Ellos siguen la línea de quién? ¿Siguen la línea de quién? De Wittgenstein. Realizó una crítica a la metafísica. Por eso su máxima aspiración era tener como guía el Tratado Lógico y Filosófico de Wittgenstein. ¿Ya? El objetivo de la ciencia es encuadrar hechos en leyes. Mira, ¿ah? ¿Correcto? Solo hay hechos y leyes. Por lo tanto, la ontología que estudia el ser y la metafísica que estudia las causas últimas y primeras existentes carecen de sentido. Eso no sirve, decía él. ¿Ah? ¿No te das cuenta que es igual que el Tractatus? ¿Mm? ¿Ya? Muy bien. Y ahí apelan al criterio de demarcación. Una proposición es científica si tiene significado. Claro, si es verdadero o falso. Si no, déjalo a un costado. Una proposición tiene significado cuando se puede demostrar si es verdadera o falsa. Al criterio de demarcación se le conoce como principio de decir, ellos solamente buscan sustentar la verdad. Ellos buscan sustentar la verdad. ¿Correcto? Eso es lo que buscan. Sustentar la verdad. ¿Ya? La base del método científico es el método de inducción. Van de casos particulares a generales. Siendo válido cuando el número de observaciones es muy amplio, que se den en condiciones variadas y que no se contradiga ningún enunciado observacional. ¿Correcto? Eso es lo que pedía el Círculo de Viena. Pero tú sabes que ellos admiraban mucho a Wittgenstein con su libro Tractatus. ¿Sí? ¿Correcto? Si es metafísico, déjalo de lado. Pero cuando el señor Wittgenstein escribe, pues, investigaciones filosóficas, el mismo autor de la Biblia de estos señores cambia y se torna flexible. Ya no me determina el interés de la verdad con el método de verificación de sus enunciados, sino según el contexto donde se dice el enunciado. Entonces ya le quita el piso al neopositivismo y así el neopositivismo, ¿no? También termina su presencia en el mundo filosófico. ¿Ya? El señor Carnap, él es uno de los autores de la filosofía de la física, que se llamó fisicalismo. Él es el autor del fisicalismo. Todo lo determinaba a través del sentido físico. Y todo lo que es metafísico, chao. Solo físico, lo que existe, lo que se palpa, lo que se mide, lo que es. ¿Ya? Se llamó fisicalismo. Que no es más que esto resumido, ¿no? En cuentas para el neopositivismo.
¿ya? El racionalismo crítico y Popper, ahí está Karl Popper, austríaco él, epistemólogo, es un filósofo que te habla de la ciencia y hace la demarcación de la ciencia, diciéndote hasta qué punto esta disciplina es o no es científica, ¿ya? ¿Correcto? Él entabla discusiones filosóficas con la postura del Círculo de Viena. Él se agarró del tú a tú con el Círculo de Viena, ¿ya? Lo contradecía al Círculo de Viena, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Una de sus obras muy importantes es La lógica de la investigación científica, ¿ya? Él decía que la observación depende de la teoría. Esta es anterior a ella. La observación depende de la teoría, ¿no? La observación no depende del hecho, sino de la teoría. El método deductivo, que hacían lo del Círculo de Viena, es inadecuado para el conocimiento científico. Sustituye el principio de verificación, quiere encontrar la verdad, por el de falseabilidad, ¿no? Falsea más bien, ¿no? Si yo, por ejemplo, lanzo una hipótesis y voy a demostrar su verdad, si en la primera nomás lo logro, ahí queda, ¿no? Pero él decía, eso no vale. Tú nunca demuestras que algo es verdadero. Más bien, demuestra que es falso. Entonces, si una hipótesis está presente en una investigación, mi intención no es descubrir que sea verdadera. Mi intención es tirar al piso con que esta es falsa. Si yo hago todo lo que está en mi mano, si yo muevo todos los instrumentos para determinar que sea falso y no puedo demostrar que es falso, ¿qué es? Verdadero, pues. Entonces, pero en cambio, si yo hago todo lo posible para que sea verdad, basta que un casito nomás sea verdad, ya todo será verdadero. No, eso no decía él. Demuestra la falsedad. Nunca demuestre la verdad. Busca tumbarte una hipótesis señalando que es falso. Si no logras que sea falso, bueno, está vigente. Pero sigue así en el camino. Trata de que demostrar que es falso. Si hoy día demostré que no pude alcanzar que sea falso, bueno, hoy día será verdadero. Pero mañana seguiré. Eso. ¿Ya? ¿Correcto? Primero son las teorías. La filosofía de la ciencia es la metateoría. Claro, es la teoría de la teoría. ¿Ya? Primero son las teorías, no los hechos. Porque las teorías, ¿qué son? Son constructos racionales. Son constructos racionales. ¿Ya? Explicadas en la inteligencia humana. Los hechos, en cambio, adquieren significado si está bajo una teoría, ¿no? ¿Está bien? Los hechos adquieren significado si está bajo una teoría. Muchos datos observacionales, por los sentidos, van a depender de disposiciones previas, muchas de ellas innatas. Muchas veces, ¿no? Los sentidos se engañan. Muchas veces, las sensaciones se engañan. La razón, en cambio, corrige eso de seguida. Y la razón te hace que tú establezcas una teoría. Sin teoría previa, no sabríamos seleccionar los hechos. Cuando tú conoces muy bien los hechos, sabes qué tienes que seleccionar. ¿Y por qué lo conozco? Por teoría. Por teoría. Una teoría es válida si es coherente. Las teorías matemáticas y lógicas dependerán mucho de ella misma. Una teoría es más válida que otra si tiene mayor capacidad explicativa. Si explica más, será más válida. El último tipo de contratación es el empírico, pero lo esencial es en sí la teoría si es falseada. ¿Ya? ¿Correcto? Esto viene a ser el señor Popper. La teoría hermenéutica, ¿no?, de mi gran amigo Gadamer, básicamente establece que esta hermenéutica es un conjunto de reglas y métodos que se han de utilizar para realizar la interpretación y revelación de textos que determinen el significado exacto del pensamiento. ¿Correcto? ¿Ya? En tal sentido, él entiende que la hermenéutica no es nada menos que la filosofía de la interpretación. La filosofía de la interpretación. Esta interpretación que se hace de algo debe dejar abierto el diálogo en los hombres. Él cree mucho en la consensualización. Hay que consensualizar. Mira, tú entiendes esto así. Yo entiendo esto así. Podemos conversarlo para dialogar. Y dialogar no implica que yo te grite, que tú me grites. Dialogar no me implica que yo me cierre y tú te cierres. Dialogar implica que dejemos abierta cierta interpretación de las cosas para darnos cuenta realmente cómo son las cosas. ¿Me entiendes? Segundo, la hermenéutica va a permitir que reflexionemos filosóficamente de la comprensión y la interpretación, ¿no? O sea, tenemos que en sí muy bien derivar a que comprendamos cómo esta es. Maneja muy bien tu interpretación, maneja muy bien el momento histórico que se hace, maneja muy bien
las concepciones que antes, cómo esto se ha venido haciendo, maneja muy bien las consecuencias que ha generado luego de haber entendido esto. Si eso hacemos, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Por eso, otra característica de la hermenéutica es que esta es desconstructiva. O sea, lo que yo ya tengo como entendimiento, desármala, ¿no? Y luego, así, luego de ir desarmándola, reconstrúyela. Y te vas a dar cuenta cómo es. No asumas las cosas construyéndolas. Primero, desármala. Y luego, anda armándola. Así te vas a dar cuenta, ¿no? O sea, no interprete las cosas como están. Primero, desármala como supuestamente antes han estado. Y luego, ármala como supuestamente han estado siempre. Y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Esta es una filosofía de encuentro. Una filosofía para poder comprenderse. El posmodernismo de Lyotard, ¿no? Es una filosofía que aparece en contra de todo lo establecido anteriormente, ¿no? ¿Correcto? Todo lo que hemos estudiado hasta acá, el modernismo y el premodernismo, todo está acá. Con el posmodernismo la cosa es distinta, ¿no? El posmodernismo va en contra de todo eso, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Para ellos consideran que todo lo que se conoce de Dios son metarrelatos, ¿no? ¿Y los metarrelatos qué son? Son grandes sistemas históricos que nos han enseñado, donde muchos de ellos son productos de la imaginación y de la intención de quien escribió, ¿ya? Y por lo tanto no puede existir un fundamento universal de ello, ¿ya? Menos de dignidad ni menos de moralidad. La característica es antiindividualista, ¿no? ¿Correcto? Genera un pluralismo y está basada en la diversidad interesado por los otros, ¿no? ¿Está bien? Los indígenas, LGTBI, ¿no es cierto? Los sindicatos, ¿no? El feminismo, ya, todas esas cosas son en sí los otros, ¿no? El pluralismo, ¿ya? Cuestiona los textos porque reflejan prejuicios y la cultura particular del autor. ¿Mm? Porque para el autor fue, ¿ya? Asume el giro lingüístico. El lenguaje crea literalmente la realidad, moldea nuestro pensamiento. O sea, el lenguaje no es la realidad, moldea más bien a ella con el pensamiento. Entonces, lo que uno lee no es tanto lo que el mundo fue, sino lo que fue para el autor. La verdad como perspectiva. Ella no es universal, es como se nos aparece. O sea, la verdad es como en sí la cosa es, no como yo lo entiendo. ¿Ya? Ahí está el señor Lyotard, ¿ya? Critica a la sociedad moderna por su afinidad al dinero, al pensamiento cristiano, idealista, materialista, liberal, porque son incapaces para que el hombre alcance la libertad. Esta sociedad se basa en los metarrelatos, en todo lo que nos han engañado los autores, dice. El saber científico no es todo el saber. Este saber se va a legitimar en el discurso, en el lenguaje, y que incluso esta legitimización se va a hacer a través de leyes o normas que para quien lo dictamine cree que es lo correcto, debido a que corresponde a las costumbres, historia y cultura universal. O sea, un saber científico va a hacerlo porque en sí a esa sociedad le conviene, porque en sí al autor le conviene, ¿no? ¿Está bien? Y para que en sí sea aceptado, incluso hasta se generan leyes, normativas, ¿no? ¿Está bien? Va a venir el examen, estudien eso, ¿no? ¿Correcto? No, eso lo dice el Código Civil, mira, tiene que hacer esto, ¿no? ¿Correcto? Ya está preestablecido, dice, ¿no? ¿Ya? Lo verdadero está correlacionado con lo justo. Eso es lo que, si no está correlacionado con lo justo, no es verdadero. La sociedad actual es comunicacional, siendo por eso la lingüística que hoy se expresa en las redes sociales, ¿no? O sea, esa es la sociedad actual, ¿no? Y hoy creo que lo sabemos muy bien porque estamos utilizando siempre, ¿no?, este medio para poder conectarnos, ¿no? Existe una relación estrecha entre ciencia, ética y política. Si vamos a hablar de ética, va a generarse una resonancia en la política y en la ciencia. Pues bien, tiene que darse a bien una adecuada relación. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. A ver, en la número 1, la letra dedo, marca de muchachitos. En la número 2, de Wittgenstein, letra A, marca de muchachitos. En la número 3, letra A. En la número 4, dedo. En la número 5, más dedo. En la número 6, A.
7, dedo. 8, dedo. 9, dedo. Y 10, besito. ¿Ya? Vas a ir al team más tarde y vas a estudiar las diapositivas colgadas. Vas a confrontar con tus apuntes y hacer la tarea y ahí están las baticlaves. Correcto. Muy bien. Tienes minutos para que destroces al Ford. Vaya. Corre, corre. Cuidado de cruzado. Mira la pista. Cuidado con los carros. Hay basura en el piso. Te vas a rebalar. Ah, no, es tu amigo, ¿no? Ya, no. Sigue con cuidado. Vaya, vaya.